Hola, damos gracias al Señor por estos tiempos, por todo lo que nos da, por su amor, su misericordia. Y realmente estamos en el culto dominical, seguimos con salmos diversos salmos. Y el salmo que nos corresponde hoy es el Salmo 125. Hemos visto que los salmos tienen una estructura sistemática. La mayoría nos muestra expresión de pesar, dolor, sufrimiento, arrepentimiento. Luego viene una expresión de confianza en Dios, un clamor de liberación y por último una alabanza a Dios por su fidelidad, una alabanza a Dios de confianza al único que es capaz de librar al justo, a este peregrino. Y es que vamos ascendiendo los escalones, el peregrino sigue en su ascenso. El Salmo 120 fue una súplica individual por la liberación de la lengua engañosa. El Salmo 121 es una súplica individual de confianza, sabiendo que Jehová guarda a su pueblo. El Salmo 122, un himno por la paz de Jerusalén. El Salmo 123 es una súplica frente a la humillación. El Salmo 124 es un salmo de gratitud por pruebas superadas. ¿Cómo está tu situación en el día de hoy? ¿Sientes que Dios te defiende y te respalda? ¿Reconoces que tu socorro viene de Jehová? ¿Estás firme en la roca, que es Cristo? Y el salmo que corresponde estudiar es el Salmo 125. Y por favor acompáñenme al Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Vamos a estar leyendo los 5 versículos y lo vamos a estar explicando expositivamente. Hay un título enorme que dice, El Señor está alrededor de su pueblo. ¿Está el Señor alrededor tuyo? Lo leemos y vamos a orar. Salmo 125.1 dice, Cántico de ascenso gradual. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los injustos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. Mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites hacer como iglesia. Gracias, Señor, por el culto dominical. Gracias, Señor, porque esta semana nos sorprendiste. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Rogamos, Señor, para que seas tu Espíritu Santo, nuestro Maestro. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, que nuestros pensamientos, actitudes, palabras y acciones se sujeten a tu poderosa voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a estar viendo del el Salmo 125, del 1 al 3, la seguridad de Jerusalén. Y del 4 al 5 vamos a estar viendo la integridad espiritual de Jerusalén. Dice la Biblia, el Señor está alrededor de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión que es inconmovible, que permanecen para siempre. ¿Cómo comienza el peregrino esta hermosa composición? Con una palabra muy fuerte de confianza. ¿Qué es para ti confianza? Confianza es esperar con seguridad, con certeza, con convicción, con credulidad. Es esa confianza que algo va a suceder o que alguien se comporte como se desea. O sea, la confianza es esperar, es permanecer, es perseverar. Ahora bien, la pregunta cambia en este momento. ¿En quién? ¿En quién confías? Recordemos, es una persona que va por tierras extrañas, un devoto que se dirige a su santa ciudad, un hombre que está pasando circunstancias adversas, pero favorables. Sí, circunstancias adversas, pero favorables, porque reconoce que todo en Cristo es para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda esto, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman.
Si contestas a la pregunta que depositaste tu confianza en Cristo, esto es una verdad total en tu vida. Eres como ese monte de Sión, eres inamovible. O sea, nada, no nadie te ha de mover. Es una persona firme, fija en las manos de nuestro alto, sublime, excelente Dios. Juan capítulo 10, versículo 29 me dice, mi Padre, dijo Cristo, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La seguridad que tenemos en Cristo se basa en Él como nuestro buen pastor que tiene el poder para guardarnos, protegernos, para mantenernos por toda la eternidad. Así es el monte de Sión, inamovible. Así eres tú en las manos de Dios. Si estás en Cristo, como dice la escritura allí en Romanos, capítulo 8, versículo 38, dice así la palabra de Dios en Romanos 8:38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que sucede en tu vida es para progresar, para prosperar, para adelantar. ¿Recuerdas la historia de la liebre y la tortuga? ¿Sí la recuerdas bien? ¿Recuerdas que la liebre siempre se acostaba a dormir mientras que la tortuga avanzaba? ¿Cuál es la moraleja que recuerdas de esa fábula? Ten una buena actitud. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con perseverancia y firmeza, siendo obediente y sumiso, que actuando rápida y descuidadamente. Esa es la moraleja que nos deja a nosotros la fábula de la liebre y la tortuga. Puedes enfrentar cualquier circunstancia de la vida con valentía y calma, poniendo siempre la mirada en las cosas de arriba, porque los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión. Nadie podrá movernos. Los que no confían en Dios, sino en sí mismo, es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero realmente los que no confían en sí mismos, ni en su propio corazón, ni en nada de ellos, ni en su fuerza o en su sabiduría, permanecerán para siempre. Aquí hay algo más que una promesa pasajera. Realmente esto es algo eterno. Versículo 2. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El peregrino expresa el modo o la manera de su seguridad en Dios. Y para insistir en esta seguridad, repite de nuevo que es para siempre. Si tú lees el versículo 1 y el versículo 2, dice así, que permanece para siempre. Y luego dice, desde ahora y para siempre. Eso es lo importante. Esto no es por un momento, no es momentáneo. Dice, así como las montañas rodean a Jerusalén, esas enormes montañas que durante tantos años defendieron a la ciudad, las cuales estaban el monte Sión al lado norte, el monte de los Olivos al oriente y otros montes a los diversos lados, de modo que estaba rodeada por ellos, estaba fortificada naturalmente, ya que una montaña es seguridad. Y el peregrino entiende que durante muchos años ha estado allí esos montes que no se moverán. Asimismo, la presencia de Dios no se moverá. Dios dijo que allí haría su morada, su habitación. El peregrino sabe perfectamente que en Dios está su morada segura. Camina mirando hacia adelante, sabe que allí está su roca. Mira lo que dice Salmo 61:3. Salmo 61:3. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. More yo en tu tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas. Esto es una afirmación. Las montañas protegen a Jerusalén. Dios protege a su pueblo. Es una expresión que indica que es algo ciertísimo. El peregrino sabe que puede seguir su camino sabiendo que Dios fue quien manifestó, proclamó estas palabras. ¿Tú por qué puedes seguir adelante? Porque Dios te dijo que estarás seguro en Él.
Dios te lo garantiza. Isaías capítulo 41. Mira lo que dice Isaías 41. En Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Fácil, nunca, pero sí es lo más seguro. Es la certeza, la garantía de que Dios va a cumplir sí o sí su propósito. En ti, en mí. Mira lo que dijo el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo 4:17 dice así el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo conmigo, me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Dios nos dará las fuerzas necesarias en el momento necesario para realizar lo que Él nos ha mandado. Sin embargo, esto no impidió que el enemigo lo tomara. Por tanto, el Señor es la mayor seguridad para su pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios para su pueblo? Porque estamos hablando de ese hermoso monte hacia donde se dirige el peregrino. Pero si nosotros nos damos cuenta, allí en Primero de Reyes, capítulo 6, la Biblia nos enseña a nosotros acerca de cuando Salomón está construyendo el templo. Un hermoso templo está construyendo Salomón allí en Primero de Reyes, capítulo 6. Y él invierte todo lo que su padre David le dejó. Y él hace todo su esfuerzo. Hace un convenio con Irán para la madera. Hace muchas cosas. Pero en el versículo 12, en Primero de Reyes 6:12, Dios hace un alto de la obra y le dice a Salomón, es Dios diciéndole a Salomón, en cuanto a esta casa que estás edificando, si tú andas en mis estatutos, cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David, tu padre, habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón no debía creer que ese majestuoso edificio sería lo necesario para mantener la presencia de Dios. Lo que debía hacer era andar en sus estatutos, cumplir las ordenanzas y guardar todos sus mandamientos. Y hoy, yo te digo a ti, mi peregrino, y hoy lo que Dios quiere es que tú andes en sus estatutos, que cumplas sus ordenanzas y que guardes todos los mandamientos, que la palabra de Cristo te rodee todos los días de tu vida. Porque Cristo es el Logos, es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 nos recuerda esta hermosa realidad. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por eso el versículo 3 continúa diciendo, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. El hombre sigue su rumbo, su mirada fija en quien le sustenta, sabe perfectamente en quién está su seguridad. Este hombre tiene la certeza, la garantía. Pregunta, ¿está libre de peligros o de daños? No. Este hombre sabe que hay personas malignas, sabe que hay personas perversas, que solo buscan la caída del creyente, que busca que la persona, quien tiene su mirada en Dios, pierda la fuerza, se desanime, cambie su forma de pensar. Saben, hace algunos años yo mismo me sentía que había perdido las fuerzas. No quería seguir adelante, pero me encontré con un gran siervo de Dios y luego de conversar un rato y tomarnos unos buenos tintos, me preguntó si yo había analizado la vida de Noé. Le dije, bueno, pues uno ha enseñado de Noé, ha predicado de Noé, ha estudiado de Noé. Pero, ¿saben? Me quedó sonando la pregunta. Y cuando nos despedimos, abrí mi Biblia y me puse a leer acerca de Noé. Y me di cuenta
de que Noé había trabajado 120 años sin tener una sola conversión, pero no se desanimó, no se desanimó. Y yo pensé, no tengo ninguna razón para sentirme desanimado. A veces las circunstancias que nos rodean nos desaniman. A veces uno mismo es quien se ayuda a desanimar. Pero algo queda claro en este versículo: Dios tiene el control de hasta dónde llega el dominio de la maldad de los que gobiernan. Y si no, miremos como ejemplo un presidente suramericano vecino de Colombia, quien creía que nadie lo podría quitar del poder. Dios lo llamó a cuentas. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que su pueblo no comience a practicar la maldad. No debemos guiarnos por lo que hace la gente que no conoce a Dios. No debemos practicar sus malas acciones. Ellos no durarán para siempre. No durarán para siempre. Salmos capítulo 37, versículo 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Salmo 37, 8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Tranquilo. No respondas, no contestes. ¿Y qué hago entonces? No, pues entonces me dejo tranquilo. Mira lo que dice el Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto es un doble precepto, una orden de un superior a un inferior. Ordena que no caigamos en pánico, quietos y conoced. Debemos reconocer su soberanía y reconocer que su pueblo, Israel, será consolado. Pero para nosotros quedan sus advertencias. Tenemos que obedecer. No es fácil, pero es lo más seguro. No somos perfectos a la hora de obedecer, pero debemos ser honestos. No estamos exentos de pecados, vamos a ser probados. Un hombre no hace un candado sin la respectiva llave. Dios es fiel y no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podamos aguantar, resistir. Si Dios te da una prueba, Él te da la salida. Si Dios hace un candado es porque va a dar la llave. Él sabe hasta dónde podemos soportar. Dios está escribiendo en ti y en mí su mejor melodía. Hasta aquí vimos la seguridad de Jerusalén. Pero hay algo que es muy importante: la integridad espiritual de Jerusalén. Salmo 125 del 4 en adelante. Versículo 4 dice así: haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón. ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Y viene otra pregunta: ¿eres íntegro? Mira qué es ser íntegro. Es que no carece de ninguna de sus partes. Es entero, recto, irreprochable. Y es que aquí está hablando un hombre que necesita el respaldo de Dios, que necesita ser oído por Dios. Muchas veces enseñaron que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y realmente no estoy de acuerdo con esa enseñanza. Y no es porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice Salmo 5. Salmos capítulo 5, versículo 4. A ti, Dios mío, no te agrada la maldad. Por eso los malvados no pueden vivir contigo. No soportas a los orgullosos, ni amas a los malhechores. Y si un hombre con pecado en su corazón dice: Señor, por favor, haz bien a la gente buena, a los que son honestos, ¿qué recibirá de Dios? ¿Cuál será su contestación? ¿Qué solución? ¿Cuál será el veredicto del juez justo? Porque Dios es un juez justo y no se complace en la maldad. Porque realmente ninguno es naturalmente bueno, sino malo. Yo el primero. Yo el primero. Ahora bien, si ninguno es naturalmente bueno, sino todos malos, pregunta: si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Yo quisiera que tú preguntases eso. Que tú en este preciso instante te preguntaras: bueno, si yo muero, ¿dónde pasaré mi eternidad? ¿Dónde la pasaré? Porque una cosa es vida eterna y otra cosa es existencia eterna.
Pablo, allí en Primera a los Corintios, capítulo 15, nos enseña a nosotros cuál es el plan de salvación. Por lo cual, dice Pablo, por el cual también sois salvos, Cristo, si retenéis la palabra que os prediqué. Porque yo os entregué, dice versículo 3, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La justa ira de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario. Cristo murió por mis pecados, por tus pecados. Pregunta, ¿realmente depositaste tu fe allí? Somos pecadores, porque sí, somos pecadores porque no, pero necesitamos estar a cuentas con Dios para que nuestras oraciones sean oídas. No creemos en la paternidad universal o en el universalismo. Sabemos perfectamente que Cristo no vino a salvar a una raza especial. Él vino a morir por todos. Pero el Evangelio es para aquellos que creen. Y el Evangelio es Cristo. ¿Crees que la justa ira de Dios debe caer sobre tu vida, sobre tu pecado? Mi invitación en este momento, tú que me escuchas, es acéptalo. Eres un pecador. Necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Porque tenemos que ser salvos de un lugar de tormento que vamos a parar sí o sí cuando muramos, si no tenemos a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Necesitamos estar a cuentas. Necesitamos ponernos a cuentas. Ahora bien, si tú eres un hijo de Dios, sabes perfectamente que para que oraciones sean oídas, necesitamos no ser perfectos, pero sí honestos. Mira lo que dice Salmo 32:5. Te manifesté mi pecado y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. El pecado no debe ser encubierto. El pecado debe ser confesado. Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía contigo, a los que tienen una correcta amistad con Dios. A esos Dios llama amigos. En Lucas capítulo 12 me encanta ese versículo. Dice, y yo os digo, amigos míos, no temáis. Me gustaría dejarlo ahí. Mira, Lucas 12:4, y yo os digo, amigos míos, no temáis. Si lo dejare ahí, me faltaría el resto. Pero mira lo que sigue diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo. Cómo cambia todo, ¿no? Y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, a este temed. Un amigo te advierte, un amigo te amonesta, un amigo te ama, un amigo te protege, un amigo no te va a permitir que hagas todo y te dice, sí, sí, estás bien, es que tú sabes mejor, sí, sí, está bien. No, un amigo de verdad te advierte, te amonesta. Cristo es tu amigo. Por eso te dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y es que cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos hermanos y amigos, está rechazando el uso general judío, está derribando todo obstáculo con el propósito de llegar al nuevo concepto de unión entre hermanos, una hermandad que no era familiar para los de aquel entonces, pero hoy está abierto para cualquier persona que acepta el Evangelio de Jesucristo. Por eso el salmista ora para que Dios haga el bien. Pero más que eso, el salmista ora para que todas las cosas ayuden a favor. Fácil, nunca. Seguro, siempre. Versículo 5. Mas a los que se desvían por sus caminos torcidos. Y ojo con esto, más a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. A los que se apartan, a los que se alejan, a los que se separan de los mandatos.
a los que se separan de las leyes, a los que se separan de los estatutos. El Señor ya sabe qué hacer con ellos. El salmista reconoce que los que se desvían por caminos torcidos ya tienen su paga. Él lo sabe perfectamente. Mira lo que Dios nos dice en el Salmo 84. Salmo capítulo 84. Salmo 84:10 dice: más vale estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser portero del templo de mi Dios que vivir en lugares de maldad. Tú que me escuchas en este momento, es mejor ser radical, es mejor ser extremista, es mejor ser fanático y no admitir términos medios. El corazón del hombre, tu corazón, oscila para un lado, se dirige para un lado, nunca se quedará quieto. O se va hacia lo malo o se va hacia lo bueno, pero jamás quedará estático. Jamás. No debemos admitir términos medios. Realmente lo que el salmista está diciendo aquí es una canción de alabanza por el inmenso poder de Dios. Dios gobierna su creación. Nosotros debemos ser respetuosos a su decisión. Fue Dios quien lo estableció. Fue Dios quien estableció los límites y eso debemos respetarlo. ¿Hacia dónde oscila tu corazón? ¿Hacia dónde? Tú sabes perfectamente lo que estás viendo. Tú sabes perfectamente cuáles son tus pensamientos. Tú sabes perfectamente que esa relación no te conviene. Tú sabes perfectamente que prender el televisor a las 3 de la mañana es incorrecto. Tú sabes perfectamente lo que está sucediendo en tu vida. Mira lo que dice Segunda Pedro. Segunda Pedro capítulo 2. Vamos a Segunda Pedro 2:9. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Sabe rescatar de tentación a los piadosos. Y si tú miras el contexto de Segunda de Pedro, el Espíritu Santo da 3 ejemplos del castigo sobre los injustos y su misericordia sobre los justos. Habla de los ángeles que pecaron, habla del mundo antiguo, habla de Sodoma y Gomorra, pero también nos dice a nosotros que Él sabe rescatar y reservar a los injustos, perdón, a los justos, sabe rescatar de tentación a los piadosos. Habla de Noé, habla de su familia y habla de Lot. Aquí vemos la comparación de un fin. Por eso es mi necesidad de decirte que una cosa es existencia eterna y otra es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un fin para todo y para todos. ¿Cuál es el fin de los rectos? Mira lo que dice el verso 4. ¿Y cuál es el fin de los perversos? Compáralo con el verso 5. Hay una gran diferencia. Hay una enorme diferencia. Y esto quiero que quede muy claro en este momento. Porque más poderoso y eficaz es el Señor como muralla defensora de su pueblo. Y eso era lo que quería siempre el Señor. Y eso es lo que quiere siempre el Señor con nosotros. Por eso el salmista escribía: los que confían en el Señor, los que confían en Dios son como el monte Sión, que nadie puede moverlo. Permanecerá para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a Israel ahora y siempre. No siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, para que la gente buena no practique la maldad. Dios mío, trata bien a la gente de buen corazón, pero deja que sean destruidos junto con los malhechores, los que prefieren hacer lo malo. Que haya paz en Israel. Entendamos. Por eso Pablo siempre escribía paz y gracia. A Irene. Es lo que más nosotros deseamos como iglesia. ¿Van a venir situaciones adversas? Sí. Todo depende de tu manera de contestar a esas situaciones adversas. ¿Van a venir situaciones difíciles? Sí. Pero todo depende de la paz y la calma que tú tengas para sobrellevarlas, para llevarlas, para responder. Van a venir cosas duras, sí. Pero todo depende de lo blando que tú tengas el corazón para escuchar atentamente la voz de Dios. Él te ama.
Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Pregunta, ¿realmente estás sujeto a la voluntad de Dios? ¿Realmente todo lo que pasa en tu vida sabes que tiene un propósito? ¿Realmente sabes que Él te guarda? Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que haces. Señor, yo clamo por aquellos que nos oyen. Yo clamo, Señor, porque tú engrandezcas, Señor, tu palabra. Que no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual fue enviada. Señor, por favor, tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces lo que necesitamos. Tú conoces cada una de nuestras situaciones difíciles, de nuestras adversidades. Pero algo que hemos aprendido en esta semana, Señor, es que así como tú nos das la prueba, también nos darás la salida, para que podamos, Señor, siempre andar derechos. Tú no quieres nuestra caída. Tú quieres que crezcamos. A ti el honor, a ti la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Chao, chao.